Bienvenidos al día 100 de nuestro año bíblico. Tómate un momento, haz una pausa y piensa. Llevamos 100 días leyendo juntos la palabra de Dios, 100 días avanzando de manera consecutiva, desde Génesis hasta llegar aquí, a Esdras. Si has estado haciendo este recorrido desde el principio, ya hemos terminado 14 libros de la Biblia, hemos leído 403 capítulos, 403 capítulos. Hemos pasado por la creación, los patriarcas, Egipto, el éxodo, el desierto, la entrada a la tierra prometida, el periodo de los jueces, Samuel, David, Salomón, la división del reino, los profetas que hablaron a los reyes y finalmente la caída de Jerusalén y el exilio. Pero más allá de las cifras, piensa por un momento en todo lo que Dios te ha permitido aprender durante estos 100 días. ¿Cuántas veces encontramos un detalle que nunca habíamos visto? ¿Cuántas notas hemos escrito al margen de nuestra Biblia? ¿Cuántos errores de aquellos personajes nos han servido de advertencia? ¿Y cuántas veces también hemos podido reconocernos nosotros mismos dentro de estas historias? Así que creo que hoy tenemos una razón especial para darle gracias a Dios. Si llegaste hasta aquí, no pases rápidamente por este momento. Agradece al Señor por haber puesto en ti el deseo de conocer su palabra y pídele que ese deseo no disminuya, porque todavía nos queda muchísimo por descubrir. Y precisamente hoy comenzamos una etapa completamente diferente de la historia bíblica. Hoy vamos a comenzar el libro de Esdras. Tiene solamente 10 capítulos, así que los leeremos en 2 días. Hoy, en nuestro día 100, leeremos los capítulos del 1 al 6. Históricamente tenemos que ubicarnos después de donde terminamos. El segundo libro de Crónicas. Jerusalén había sido destruido por Babilonia en el año 586 a.C. El templo de Salomón había quedado en ruinas y una parte importante del pueblo había sido llevada al exilio. Pero Babilonia tampoco sería eterna. En el año 539 a.C., Ciro de Persia conquistó Babilonia y poco después permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. De hecho, hay algo precioso en la manera en que nuestras Biblias conectan estos libros. Las palabras con las que terminó Segundo de Crónicas prácticamente vuelven a aparecer al comienzo de Esdras. Ayer dejamos a Ciro diciendo que quienes pertenecieran al pueblo de Dios podrían subir a Jerusalén. Hoy veremos qué ocurrió cuando algunas personas realmente respondieron a ese llamado. En cuanto al autor, tradicionalmente el libro se ha relacionado pues con Esdras, sacerdote y escriba experto en la ley de Moisés, aunque el libro no identifica explícitamente al autor de toda la obra. Hay otro detalle que debemos saber desde el principio. Aunque el libro lleva su nombre, Esdras no aparecerá personalmente hasta el capítulo 7. Los primeros capítulos cuentan acontecimientos anteriores a su llegada y se concentran especialmente en el regreso de los primeros exiliados y la reconstrucción del templo. Así que hoy no comenzamos simplemente otro libro. Después de tantos capítulos, viendo cómo Israel perdió poco a poco aquello que Dios le había entregado, finalmente vamos a comenzar a ver el regreso. Volverán a aparecer Jerusalén, el altar, el templo y familias cuyos antepasados habían salido de aquellas tierras décadas atrás. Si has llegado conmigo hasta este día 100, cuéntamelo también en los comentarios. Me encantaría saber quiénes están aquí desde Génesis y qué ha significado para ti llegar hasta este punto. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien más. Así puedes animar a algún compañero, algún familiar, algún amigo a que también haga este recorrido junto a nosotros. Bueno, sin más, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has acompañado. Llevamos 100 días recorriendo la Escritura, tratando de conocerte más a través de la historia, de conocer tu corazón, tu carácter, tu amor, tu misericordia y la relación con la humanidad.
Gracias, Señor, porque hemos sacado muchísimos consejos, muchísima experiencia de las cosas que hemos leído. Y sé que aún cuando hagamos el año bíblico, el próximo año seguirás mostrándonos cosas y dándonos revelaciones en cada lectura. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía. Acompáñanos hoy en la lectura que nos corresponde al día de hoy y que tu Espíritu Santo nos hable y toque nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar el primer capítulo del libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí tenemos que conocer un poquito mejor a Ciro. Estamos hablando de Ciro II, conocido como Ciro el Grande, fundador del imperio persa aqueménida y uno de los grandes conquistadores de la antigüedad. En el año 539 a.C., conquistó Babilonia y puso fin al imperio neobabilónico que había llevado a Judá al exilio. Y eso no es solamente historia bíblica. Ciro aparece ampliamente documentado en fuentes antiguas y tenemos incluso el famoso cilindro de Ciro, una inscripción babilónica conservada hasta nuestros días que describe su conquista de Babilonia y su política de restaurar santuarios y permitir el regreso de pueblos desplazados. El cilindro no menciona específicamente a los judíos ni reproduce el decreto de Esdras, así que pues no debemos presentarlo como una prueba directa de Esdras 1. Lo interesante es que confirma que la política descrita aquí encaja perfectamente con la manera de gobernar de Ciro. Pero ahora viene algo todavía más impresionante. Isaías 44:28 y 45:1 menciona a Ciro por nombre y dice que sería utilizado para permitir la reconstrucción de Jerusalén y el templo. Isaías vivió mucho antes de estos acontecimientos. Esdras, por su parte, conecta el decreto con otra profecía, la palabra de Jeremías acerca del regreso después del dominio babilónico. Así que aquí se encuentran 3 niveles de historia al mismo tiempo. Tenemos un emperador persa real, acontecimientos conocidos por la historia antigua y dentro de ellos el cumplimiento de palabras proféticas que Isaías había recibido generaciones antes. La Biblia no ocurre aislada del mundo. Sus acontecimientos están insertados en la historia de imperios, guerras, reyes y ciudades reales. Así que vamos a continuar. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Hay una expresión que merece atención. Dice, regresaron aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Ciro abrió la puerta, pero no todos los judíos regresaron. Después de décadas en Babilonia, muchos habían nacido allí, tenían familias, propiedades, trabajos y una vida establecida. Volver significaba recorrer una enorme distancia hacia una tierra que muchos nunca habían visto y encontrarse con un Jerusalén pues que llevaba décadas destruida. Por eso regresar no era simplemente aprovechar una oportunidad política, requería dejar la comodidad conocida para participar en una reconstrucción o en una restauración cuyo resultado todavía no podían ver.
Y eso nos toca también a nosotros. A veces pedimos que Dios abra una puerta, pero cuando finalmente la abre descubrimos que atravesarla pues también requiere fe. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbassar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos utensilios tienen una historia detrás. Son parte de los objetos que Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén y llevado a Babilonia. Algunos aparecen incluso en Daniel 5. Belsasar, los utilizó irreverentemente durante aquel banquete en la misma noche en que Babilonia cayó. Ahora, bajo Ciro, regresan hacia Jerusalén. Lo que Babilonia había presentado como trofeos de conquista vuelve al lugar del cual había sido tomado. Aquí aparece un personaje interesante que se llama Sesbassar, llamado príncipe de Judá. Su identidad exacta ha sido pues discutida. Algunos han intentado identificarlo con Zorobabel, mientras que otros consideran que fueron personajes diferentes. El texto no nos permite afirmarlo con seguridad. Lo que sí sabemos es que recibió oficialmente los utensilios y estuvo relacionado con el comienzo de la restauración. Mira qué manera tan hermosa de comenzar Esdras. Segundo de Crónica terminó con una invitación: suban. Ahora esa invitación empieza a convertirse en personas reales que deciden dejar Babilonia y regresar a la tierra de sus antepasados. El regreso ya no es solamente una profecía cumplida, comienza a tener nombres, familias y personas dispuestas a empezar de nuevo. Precisamente esos nombres ocuparán buena parte del capítulo 2. A primera vista puede parecernos simplemente una lista, ya saben, de nombres difíciles de leer, pero para ellos estar incluidos allí tenía un significado enorme. Después de décadas de exilio, aquellas familias necesitaban desarrollar o demostrar más bien quiénes eran ellos, de dónde procedían y cuál era su lugar dentro del pueblo de Israel. Incluso veremos personas que afirmaban pertenecer al sacerdocio, pero no pudieron demostrar su genealogía. Así que no pasemos rápidamente por estos nombres. Detrás de esta lista está comenzando a reconstruirse no solamente Jerusalén, sino la identidad de un pueblo que está regresando a casa. Y un detalle importante que no quiero pasar por alto, que me recuerda a Egipto, a la salida de Egipto, cuando los egipcios le dieron muchas cosas de valor a los judíos cuando salieron. Y precisamente aquí ahora, al salir del imperio persa, también se van con oro, con plata, no se van con las manos vacías, se van llenos de riquezas para Jerusalén. Y eso es lindo porque también esos son materiales que se van a emplear en la misma reconstrucción del templo y en sus propias vidas para recomenzar en un lugar que llevaba décadas destruidos. Estos son los hijos de las provincias que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Antes de meternos ya en profundidad en esta enorme lista, conozcamos a Zorobabel porque su nombre va a aparecer varias veces a partir de ahora. Zorobabel era descendiente de la familia real de David, nieto del rey Joaquín, también llamado Jeconía, aquel rey que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia. Su nombre probablemente está relacionado con Babilonia y suele entenderse como nacido o descendencia de Babilonia. Algo muy apropiado para alguien perteneciente a una generación formada durante el exilio. Pero observa algo interesante. Zorobabel pertenece a la casa de David,
pero ya no aparece como rey. Judá ahora forma parte del imperio persa y él ejercerá autoridad pero como gobernador. La monarquía davídica ha desaparecido políticamente, pero la familia de David sigue viva, o sea, sus descendientes. No perdamos ese dato porque Mateo 1 y Lucas 3 mencionarán a Zorobabel dentro de la genealogía de Jesús. Además, cuando lleguemos a los profetas Ageo y Zacarías, volveremos a encontrarlo dirigiendo la reconstrucción del templo. Así que este nombre, que hoy quizás nos parece un poco extraño, está conectado directamente con la continuidad de la promesa mesiánica. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa, de Joab, 2812. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Zatú, 955. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Bani, 642. Los hijos de Bebai, 623. Los hijos de Asgad, 1222. Los hijos de Adonicam, 676. Los hijos de Bigvad, 2056. Los hijos de Adín, 454. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Besi, 323. Los hijos de Jora, 112. Los hijos de Asum, 223. Los hijos de Gibar, 95. Los hijos de Belén, 123. Los varones de Netofa, 56. Los varones de Anatot, 128. Los hijos de Asmevet, 42. Los hijos de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los hijos de Ramá y Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y Ai, 223. Los hijos de Nebo, 52. Los hijos de Magbis, 156. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Lot, Adid y Ono, 725. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Sena, 3630. ¡Wow! Ahora podemos entender mejor por qué el capítulo dedica tanto espacio a nombres y cantidades. Algunos grupos son identificados por familias y otros por sus ciudades de origen. Belén, Anatot, Betel, Jericó y otras localidades que ya conocemos en nuestra lectura anterior. Estamos viendo literalmente cómo vuelve a poblarse la tierra. Muchos de estos hombres probablemente habían nacido en Babilonia. Cuando el texto dice que eran de determinado lugar, muchas veces está identificando el pueblo de donde procedía originalmente su familia. Es decir, estaban regresando a lugares que quizás conocían solamente por lo que sus padres y abuelos les habían contado. Aquí las genealogías dejan de parecernos un simple listado. Después de aproximadamente 70 años de desplazamiento, saber a qué familia pertenecías permitía reconstruir propiedades, responsabilidades y vínculos dentro de la comunidad. Cada nombre decía, esta familia sobrevivió al exilio y ahora está regresando. Recordemos que las genealogías son importantes porque los levitas, que tenían una función específica, pertenecían a familias específicas, coreitas, Merari, etc. Y los sacerdotes tenían que ser los descendientes de Aarón. Entonces había que tener registros de las cosas porque era importante para la misión que les tocaba desarrollar dentro del pueblo. Así que bueno, vamos a continuar. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Los levitas, los hijos de Jesúa y de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Los hijos de los porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Tamón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, por todos 139. Los sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot,
los hijos de Querós, los hijos de Siá, los hijos de Padón, los hijos de Lebana, los hijos de Agaba, los hijos de Acub, los hijos de Agab, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidiel, los hijos de Gar, los hijos de Reaías, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazán, los hijos de Gusa, los hijos de Paseán, los hijos de Besai, los hijos de Asena, los hijos de Meunim, los hijos de Nefusim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Aruf, los hijos de Baslut, los hijos de Meyada, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Peruda, los hijos de Jala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatía, los hijos de Atil, los hijos de Porqueret Asebaim, los hijos de Ami, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Fíjate en cómo la lista comienza a separar sacerdotes, levitas, cantores, porteros, servidores del templo. Esto nos conecta directamente con Primera de Crónicas. ¿Recuerdas todas aquellas genealogías y divisiones de los levitas que aparecen tan detalladas? Pues precisamente ahora entendemos por qué conservar esa información era tan importante. El templo de Salomón ya no existía, pero si iba a reconstruirlo también pues necesitaban reconstruir su servicio y saber quién estaba autorizado para desempeñar cada función. Hay un grupo llamado los sirvientes del templo o netineos. Eran personas destinadas a tareas auxiliares relacionadas con el santuario y ya los encontramos mencionados en Crónicas. No ocupaban el sacerdocio, pero formaban parte de toda la estructura necesaria para que el servicio del templo pudiera funcionar. Recuerden que en un templo hay muchas funciones que desarrollar. Incluso hoy en nuestras iglesias está el pastor, están los ancianos, están los diáconos, diaconisas o los ujieres, están las personas que limpian la iglesia, los que la pintan, los que la arreglan, los de mantenimiento, los de las cámaras, los de las luces. Es un equipo muy grande para que el servicio quede con excelencia y con calidad. Estos fueron los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 652. De los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Gaadalita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fueron hallados, y fueron excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Turim. Fíjense qué interesante, aquí vemos por qué las genealogías no eran una cuestión de orgullo familiar. Algunas personas afirmaban pertenecer a Israel, pero no podían demostrar su ascendencia. Y en el caso de ciertos sacerdotes, pues la situación era todavía más seria. Si no podías comprobar que pertenecías a las descendientes sacerdotales, pues no podías participar de las cosas santísimas. El Urim y Tumim que aparecen aquí nos lleva muchísimo atrás, hasta Éxodo y Levítico. Eran elementos relacionados con el pectoral del sumo sacerdote y con la consulta de la voluntad de Dios. El gobernador decide que aquellos hombres esperen hasta que hubiera un sacerdote pues, que pudiera resolver correctamente el asunto. Es una decisión prudente. Cuando no había evidencia suficiente, no inventaron una respuesta para salir del problema. Hay momentos en los que reconocer todavía no lo tenemos determinado, pues es mucho más responsable que afirmar algo sin fundamento. Vamos a continuar. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42,360, sin contar
sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6,720. Y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 71,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Ahora sí podemos dimensionar el regreso. La congregación suma 42,360, además de siervos y siervas, y el texto menciona también cantores, caballos, mulos, camellos y asnos. Estamos hablando de una migración, fue grande, fue enorme. Algo precioso ocurre cuando llegan a Jerusalén. Algunas familias ofrecen voluntariamente recursos para reconstruir el templo. Imagínate lo que significaba aquello. Muchos acababan de dejar atrás sus vidas establecidas en Babilonia. Habían recorrido una distancia enorme y estaban comenzando prácticamente de cero, pero aún así entendían que reconstruir su comunidad también implicaba restaurar la adoración. Y el capítulo termina diciendo que se establecieron en sus ciudades. Después de décadas viviendo como exiliados, las familias de Judá vuelven a ocupar la tierra de sus antepasados. Pero Jerusalén todavía tiene las marcas de la destrucción y el templo sigue en ruinas. Así que el siguiente paso será muy significativo. Antes incluso de reconstruir completamente el edificio, el pueblo va a restaurar algo que había estado ausente durante décadas. Y con eso vamos a entrar al capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo. Toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, porque los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Aquí hay un detalle precioso. El templo todavía no existe, pero lo primero que reconstruyen es el altar. Han regresado a una ciudad con muchísimo que hacer, pero entienden que antes de levantar edificios necesitan restaurar la adoración. Fíjate en la expresión como un solo hombre. Venían de diferentes familias y ciudades, pero se reúnen alrededor de una misma prioridad. También aparece una conexión directa con la ley de Moisés. Estamos en el mes séptimo, que es Tisri, uno de los meses más importantes del calendario religioso de Israel. En ese mes se celebraban la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Precisamente la fiesta que aquí celebran estaba ordenada en Levítico 23 y número 29. ¿Recuerdas qué conmemoraba? Bueno, el tiempo en el que Israel vivió en tiendas después de salir de Egipto.
ahora adquiere un significado precioso. Siglos después, una generación pues que acababa de regresar de otro exilio, vuelve a celebrar una fiesta que recordaba cómo Dios había acompañado a sus antepasados durante el camino hacia la tierra prometida. Observa otra cosa. Tenían miedo de los pueblos vecinos, pero su primera respuesta no fue construir murallas, levantaron el altar. Eso no significa que posteriormente pues no tomarían medidas de seguridad. Nehemías nos mostrará precisamente eso, sino que aquí establecieron primero dónde estaría su confianza. Hay momentos en los que el miedo puede hacernos abandonar la adoración. Ellos hicieron exactamente lo contrario, adoraron a pesar del miedo. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jehúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Henadad, sus hijos y sus hermanos levitas. En el versículo 7 aparece una conexión maravillosa con la construcción del primer templo. Están ellos ahora comprando madera de cedro del Líbano y transportándola por mar hasta Jope, prácticamente siguiendo pues la misma ruta comercial que utilizó Salomón siglos antes. En 2 de Crónicas 2 vimos a Salomón precisamente negociar con Hiram de Tiro para traer madera del Líbano. Ahora los repatriados hacen algo parecido para construir el segundo templo, pero hay una diferencia enorme. Salomón disponía de un reino rico, miles de trabajadores, enormes recursos. Estos son antiguos exiliados intentando reconstruir una ciudad bajo dominio persa. El proyecto es mucho más modesto, pero bueno, están trabajando en el mismo lugar y para el mismo Dios. Eso también nos habla. No debemos despreciar lo que podemos hacer para Dios simplemente porque nuestros recursos sean menos que los de, pues los quienes estuvieron antes o otros que lo puedan hacer mejor. Lo importante es que si Dios nos puso una misión en nuestras manos, lo hagamos lo mejor que podamos. Dios conoce nuestros recursos y hasta donde podamos llegar. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban a alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Este momento conecta directamente con Primera de Crónicas. Los sacerdotes aparecen con trompetas, los levitas, los hijos de Asaf, con címbalos y todo se organiza según la ordenanza de David. Han pasado siglos desde David. La monarquía desapareció, Jerusalén fue destruida y el templo de Salomón ya no existe. Sin embargo, aquella organización de la adoración que estuvimos estudiando en Crónicas sobrevivió al exilio. Ahora entendemos todavía mejor por qué el cronista dedicó tanto espacio a sacerdotes, a levitas, músicos y familias. Y escucha las palabras que cantan. Porque dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esa expresión nos lleva inmediatamente a la dedicación del primer templo en 2 de Crónicas 5 y 7. Es prácticamente el mismo lenguaje de adoración utilizado en tiempos de Salomón. El edificio anterior había desaparecido, pero la misericordia de Dios no. Ahora fíjate en algo profundamente humano. Mientras algunos gritan de alegría, los ancianos están llorando. ¿Por qué?
porque algunos habían visto el templo de Salomón antes de su destrucción en el 586. Para ellos, aquellas nuevas bases también traían recuerdos de todo lo que se había perdido. Estamos aproximadamente en el 536 a.C., así que habían pasado alrededor de unos 50 años desde la destrucción del templo. Los más jóvenes veían un comienzo, pero los mayores podían estar comparándolo con lo que ellos recordaban. Aquí hay algo que también podemos llevarnos nosotros. A veces Dios está comenzando algo nuevo y nosotros no logramos disfrutarlo porque seguimos comparándolo con lo que tuvimos antes. Los recuerdos tienen valor, pero no pueden impedirnos reconocer lo que Dios está haciendo ahora. Las voces de los que lloraban y la de los que celebraban terminaron mezclándose hasta escucharse desde lejos. Y precisamente cuando parece que todo finalmente está avanzando, aparecerá la oposición. Este capítulo 4 nos mostrará que regresar a Jerusalén había sido difícil, pero reconstruirla tampoco iba a ser sencillo. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Quiénes son estos adversarios de Judá y Benjamín? Para nosotros entenderlos, tenemos que regresar a 2 de Reyes 17. Después de que Asiria conquistó Samaria en el 722 a.C., deportó parte de la población del Reino del Norte y trasladó a esa región personas procedentes de diferentes territorios del imperio asirio. Con el tiempo surgió allí una población mezclada que adoraba a Dios, a Jehová, pero que también conservaba otras prácticas religiosas. Esdras menciona específicamente al rey asirio Esar-Adón, quien gobernó entre el 681 y el 669 a.C., como uno de los reyes que trasladó poblaciones a aquella zona. Entonces, entendemos mejor por qué Zorobabel y Jehúa rechazan la ayuda. A primera vista puede parecernos una actitud poco amigable. Ellos quieren ayudar a construir el templo. ¿Por qué decirles que no? El problema no era étnico, era religioso. 2 de Reyes 17 describe precisamente aquel sincretismo religioso. Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Zorobabel entendió que reconstruir el templo aceptando desde el principio una adoración mezclada habría comprometido precisamente aquello que estaban intentando restaurar. Y cuando rechazan la propuesta, rápidamente aparece la verdadera intención. Comienzan a intimidarlos, a desanimarnos, a contratar consejeros para frustrar la obra. El texto dice que esto continuó todos los días de Ciro, hasta el reinado de Darío. Es decir, no estamos hablando de una semana difícil. La oposición se prolongó durante años. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller,
y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los Persia de Erech, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Aquí necesitamos colocar una señal enorme en nuestra Biblia. Esdras hace un salto cronológico. Fíjense, el versículo 5 nos había llevado hasta Darío, pero ahora menciona a Asuero, que sería el Jerjes I de la historia persa, generalmente identificado como el rey Asuero del libro de Esther. Después a Artajerjes I. Estos reyes gobernaron mucho después de Ciro y Darío. ¿Por qué hace eso Esdras? Porque está abriendo un paréntesis para mostrarnos que la oposición contra los judíos no terminó con la reconstrucción del templo, continuó durante generaciones. Observa que en el tiempo de Artajerjes el problema ya no era específicamente la reconstrucción del templo, sino la ciudad de Jerusalén. Desde Esdras 4:8 hasta 6:18, gran parte del texto está escrito en arameo, la lengua internacional utilizada ampliamente en la administración del Imperio Persa. Es muy apropiado porque vamos a leer correspondencia oficial, cartas y decretos imperiales. De repente estamos prácticamente leyendo documentos administrativos dentro del relato bíblico. Así que vamos a continuar. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuestos y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será suya. Ahora entendemos mejor la estrategia de los opositores. No les escriben al rey diciendo no queremos que los judíos reconstruyan Jerusalén. Ellos presentan el asunto como un problema de seguridad imperial. Jerusalén, dicen ellos, ha sido históricamente una ciudad rebelde y si vuelven a fortificarse el rey terminará perdiendo impuestos y el control sobre aquella región. Y aquí tenemos que distinguir dos cosas. Jerusalén sí había tenido rebeliones contra imperios anteriores. Eso es históricamente cierto. Pero ellos utilizan una verdad seleccionada para producir una confusión más bien intencionada, interesada. Es una buena advertencia incluso para nosotros. Algo puede contener datos verdaderos y aún así estar presentado de manera manipuladora. No basta preguntar, ¿eso que me dices es cierto? También debemos preguntarnos, ¿me están dando toda la historia? El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad, que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes?
Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Miren esto. Artajerjes ordena detener la reconstrucción de la ciudad y aquí aparece una conexión muy interesante con Nehemías. Artajerjes I es precisamente el rey bajo cuyo gobierno Nehemías servirá como copero. Más adelante, alrededor del año 445 a.C., será este mismo monarca quien autorice a Nehemías a ir a Jerusalén y reconstruir las murallas. Eso significa que la prohibición que estamos leyendo aquí no será necesariamente la última palabra del rey. Las circunstancias cambian y Dios abrirá una puerta que en este momento parece completamente cerrada. Además, fíjate en cómo actúan los adversarios. Ellos van apresuradamente y hacen cesar la obra con poder y con violencia. Ya no es solamente desánimo, ahora utilizan la autoridad imperial para detener físicamente el trabajo. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora regresamos en el tiempo. Este versículo vuelve al asunto con el que comenzamos el capítulo, la construcción del templo, durante los días de Zorobabel. Aquí aparece Darío I, quien comenzó a reinar en el 522 a.C. La obra del templo quedó detenida hasta su segundo año, aproximadamente en el 520 a.C. Si nosotros colocamos el inicio de la reconstrucción alrededor del 536-535 a.C., estamos hablando de una interrupción prolongada, aproximadamente unos 15 años. Aunque la manera exacta de contar el periodo depende de cómo reconstruyamos la cronología. Bueno, aquí hay un detalle que prepara perfectamente lo que viene. Precisamente en el segundo año de Darío aparecen dos profetas que ya conocemos por nombre, aunque todavía no hemos leído sus libros, Ageo y Zacarías. Ageo 1. Incluso reprenderá al pueblo porque mientras el templo permanecía detenido, ellos habían comenzado a concentrarse en sus propias casas. Eso significa que con el paso del tiempo, la oposición, esa oposición que fue una oposición externa, terminó convirtiéndose también en un acomodamiento interno. Al principio, otros les impidieron construir, pero después ellos mismos se acostumbraron a no hacerlo. Y ahí hay una advertencia pues muy buena para nosotros. Podemos comenzar dejando algo importante por una dificultad que es verdadera, que es legítima, y terminar años después utilizando aquella dificultad como excusa para no retomarlo. Ahora vamos a continuar con el capítulo 5 y seguiremos directamente al capítulo 6 para no cortar la historia en medio. Y en nuestra próxima lectura, que sería el video de mañana, entonces vamos a leer los capítulos 7, 8, 9 y 10 y terminaríamos el libro de Esdras. Así que vamos a continuar porque después de todos estos años con la obra detenida, van a entrar en escena dos profetas que serán fundamentales para la reconstrucción, para que esa reconstrucción vuelva a ponerse en marcha. Y estos profetas son Ageo y Zacarías. Vamos de frente al capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Aquí tenemos que detenernos enseguida porque aparece Ageo y Zacarías y podemos colocar sus libros exactamente dentro de esta historia. Estamos alrededor del año 520 a.C., en el segundo año de Darío I. Ageo 1 incluso fecha su mensaje en este mismo año y nos cuenta algo que Esdras no desarrolla. Después de tantos años de oposición, el pueblo había terminado acostumbrándose a que el templo estuviera así, detenida su obra, y decían,
no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, mientras ellos sí habían encontrado tiempo para ocuparse de sus propias cosas, de sus propias casas, de sus propias parcelas. Así que Ageo y Zacarías no aparecen simplemente para animar una construcción. Ellos vienen a despertar espiritualmente a un pueblo que había convertido una dificultad real en una excusa permanente. Eso también puede pasarnos a nosotros. Algo comienza teniendo un impedimento legítimo y si no tenemos cuidado, pues terminamos convirtiendo eso en una manera de después no hacer nada, de no enfocarnos más y de no continuar, sabiendo lo que tenemos que hacer. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. La prueba llega inmediatamente. Apenas recomienzan, aparecen las autoridades preguntando quién les dio permiso. Tatnai era gobernador de la provincia persa, conocida como más allá del río, el territorio situado al oeste del Éufrates y dentro del cual se encontraba Judá. Pero hay una diferencia enorme con lo ocurrido anteriormente. Esta vez no dejan de reconstruir, o sea, no dejan de trabajar. El texto dice que los ojos de Dios estaban sobre los ancianos. Dios no hizo desaparecer automáticamente la oposición. Ellos habían cambiado su manera de responder ante ella. A veces nosotros esperamos que Dios quite el problema, cuando lo que Él está fortaleciendo es nuestra capacidad para atravesarlo sin abandonar lo que nos pidió hacer. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace con prisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacerlos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Aquí estamos prácticamente leyendo correspondencia oficial del Imperio Persia y fíjate en cómo se presentan los judíos. Somos siervos del Dios del cielo y de la tierra. Políticamente estaban bajo Persia, pero espiritualmente tenían muy claro a quién ellos pertenecían. También reconocen algo que demuestra que el exilio les había enseñado una lección. No dicen simplemente: Nabucodonosor era más fuerte y destruyó nuestro templo. No, reconocen que sus antepasados provocaron a Dios y que por eso fueron entregados en manos del rey de Babilonia. Habían aprendido a leer su propia historia, no solamente desde la política, sino también desde su relación con Dios. Y ese gran rey de Israel que construyó el primer templo, pues es Salomón. Estamos literalmente reconstruyendo el mismo lugar cuya edificación vimos en el segundo libro de Crónicas y cuya destrucción acabamos de leer al final, pues, de ese libro.
También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador. Y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria. Aquí no voy a detenerme en el cambio de capítulos porque la historia continúa directamente. Los judíos apelan al decreto de Ciro y Tatnai solicita que se investigue estos archivos para comprobar si aquella autorización pues realmente existió. Darío ordena la búsqueda y finalmente el documento aparece. Y aparece en un lugar interesante, Acmeta, la Ecbatana. Algo así, la Ecbatana de los griegos, una de las residencias reales persas, situada en la región de Media, en la actual Irán. El hecho de que el documento apareciera allí nos recuerda la enorme extensión y complejidad administrativa del imperio persa. Habían pasado años, habían cambiado los reyes y aquel decreto podía parecer cosa del pasado, pero seguía registrado en los archivos imperiales. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva. Y que el gasto sea pagado por los tesoros del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén y sean puestos en la casa de Dios. El documento confirma mucho más que un simple permiso verbal. Ciro había autorizado oficialmente la reconstrucción del templo, había establecido disposiciones para la obra y había ordenado devolver los utensilios que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Es interesante porque en el capítulo 1 vimos el decreto desde la perspectiva de los judíos, ¿verdad? Que recibieron autorización para regresar, pero aquí estamos leyendo una especie de un memorándum administrativo conservado por el gobierno persa. Dos perspectivas diferentes del mismo acontecimiento. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar la casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra, y lo que fuese necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijesen los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y de sus hijos y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano
para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Mira cómo termina la investigación que comenzó para cuestionar la obra. Darío no solamente ordena que no molesten a los judíos, él dispone que parte de los gastos se cubran con los impuestos de aquellas provincias y que se proporcionen animales y productos necesarios para los sacrificios. La oposición había buscado una revisión administrativa y terminó consiguiendo una orden imperial que protegía la construcción y además ayudaba a financiarla. No podemos convertir esto en una fórmula diciendo pues que toda oposición en nuestra vida terminará bendiciéndonos, porque la Biblia no promete eso. Pero aquí sí vemos algo extraordinario. Dios puede mover su propósito, incluso dentro de decisiones políticas, archivos, impuestos y burocracia de un imperio pagano. Los que querían el mar, pues terminaron teniendo que pagarle y darles ofrendas a los judíos para hacer la obra. Entonces Tanai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Finalmente tenemos una fecha histórica muy precisa. El templo quedó terminado el tercer día del mes de Adar en el 6º año de Darío I, aproximadamente en marzo del año 515 a.C. El templo de Salomón había sido destruido en el 586. Ahora, unas 7 décadas después, Jerusalén vuelve a tener templo. Con esto comienza lo que históricamente conocemos como el período del Segundo Templo. Y guarda este término porque llegará hasta el Nuevo Testamento. Este edificio será ampliado y transformado monumentalmente por Herodes el Grande, siglos después, comenzando alrededor del 20-19 a.C. Por eso, el templo que conocemos en tiempos de Jesús será muchísimo más impresionante que este, que está terminado ahora, pero pertenece a esta misma etapa histórica, el Segundo Templo. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos con expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Si recuerdas la dedicación del templo de Salomón en Segundo de Crónicas, las cantidades aquí pues parecen pequeñísimas en comparación, y realmente lo eran. Ya no tenemos un reino poderoso y riquísimo de Salomón. Tenemos una comunidad de antiguos exiliados viviendo bajo dominio persa, pero el valor de esta dedicación no está en competir con lo que existió antes. Sacerdotes y levitas vuelven a ocupar sus funciones conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Esto conecta perfectamente con el mensaje de Zacarías a esta generación. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? No tenían lo que tuvo Salomón, pero podían ser fieles con lo que Dios les había dado ahora. Y eso habla a nosotros hoy. No nos comparemos con años pasados o no estemos menospreciando lo que Dios nos ha dado mirando lo que tienen otros. Podemos ser felices y ser fieles con lo que Dios nos ha podido o con lo que Dios nos ha permitido tener en el momento. Este mismo templo va a ser más grande y más majestuoso cuando Herodes el Grande lo amplíe años después.
También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel, y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto al corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Y terminamos con una Pascua, lo cual es precioso después de todo pues lo que hemos visto que ha ocurrido. La primera Pascua en Éxodo 12 fue celebrada por un pueblo que estaba a punto de salir de Egipto. Esta la celebra una generación que ha regresado de otro exilio y vuelve a adorar a Dios en Jerusalén. También aparece una expresión interesante. Participan quienes habían regresado y aquellos que se habían separado de las prácticas impuras de los pueblos de la tierra para buscar a Jehová. O sea, la comunidad restaurada no se definía simplemente por haber hecho el viaje desde Babilonia. El centro seguía siendo buscar al Dios de Israel. Mira cómo interpreta Esdras todo lo ocurrido. Dice que Jehová los había alegrado y había vuelto hacia ellos el corazón del rey. Nosotros hemos leído nombres de emperadores, gobernadores, cartas, investigaciones y decretos. Esdras ha visto todo eso también, pero detrás de esa historia política él reconoce la providencia de Dios. Quizás esa sea una de las mejores cosas que nosotros podemos llevarnos de esta lectura, a aprender a reconocer a Dios, no solamente en los grandes milagros, sino también en esos movimientos que parecen simplemente pues parte normal de la vida. Aquí vimos decisiones de reyes, documentos guardados durante años, cambios de gobiernos, permiso, vimos oposición, recursos que aparecieron en el momento necesario y cuando miramos la historia completa, descubrimos que Dios había estado obrando en medio de todo esto. También me llama muchísimo la atención que la restauración no ocurrió de un día para otro. Ellos regresaron, comenzaron con entusiasmo, encontraron oposición, la obra estuvo detenida durante años, prácticamente 15 años, y en algún momento hasta se acostumbraron a que las cosas permanecieran así. Dios tuvo que levantar, como siempre Dios ahí levantando a sus profetas Ageo y Zacarías para despertarlos nuevamente. Y ahí sí vale la pena mirarnos a nosotros, porque quizás hay algo que tú comenzaste con Dios y quedó detenido en algún momento. Tal vez hubo una razón real, una etapa difícil, una decepción, falta de tiempo, pero han pasado los meses o incluso los años y te acostumbraste a vivir con eso detenido. Esta historia nos recuerda que haber parado no significa necesariamente que tengamos que quedarnos ahí. Así que, pueblo, vamos a despertar. A veces necesitamos escuchar nuevamente la voz de Dios, levantarnos y continuar. Y fíjate en otra cosa. Este segundo templo no tenía la grandeza del templo de Salomón. Aquellos que recordaban el pasado podían comparar y pensar que lo que estaban levantando ahora era demasiado pequeño, humilde. Pero Dios estaba escribiendo otra etapa de la historia. No necesitaban reproducir exactamente lo que había sido antes. Necesitaban ser fieles a lo que tenían delante ahora. Quizás nosotros también necesitamos dejar de comparar constantemente nuestra vida espiritual de hoy con alguna etapa anterior. Antes oraba más, antes tenía más tiempo, antes estaba más involucrado, antes sentía esto o aquello. La pregunta importante es, ¿qué puedo construir con Dios desde donde estoy hoy? Y qué bonito que todo esto nos haya tocado precisamente en nuestro día 100 días abriendo juntos la Biblia, avanzando desde Génesis, aprendiendo, tomando notas, haciendo preguntas y descubriendo cuánto se conecta una parte de la Escritura con otra. Llegar hasta aquí no significa que ya sabemos muchísimo, más bien nos permite darnos cuenta de cuánto nos queda
todavía por descubrir. Y eso precisamente es lo bonito de seguir estudiando. Así que sin más, nos despedimos con una oración. Recuerda darle un like al video, compartirlo con alguien más y revisar siempre lo que les dejo en la descripción del video. Vamos a orar. Señor, gracias por la lectura de hoy. Estamos viendo un pueblo que regresa del exilio, un templo que está siendo reconstruido después de tanta oposición. O sea, nos damos cuenta que la historia, uno la vive a veces un poco más lenta, pero cuando vemos así la historia pasada, te vemos a ti obrando en cada momento, en cada decisión, cuidando a tu pueblo, permitiendo que tu pueblo no quede en vergüenza para siempre. Siempre levantas a tus hijos cuando regresan a ti de corazón sincero. Señor, gracias por la lectura de hoy, por tus consejos. Te pedimos que siempre hagas que nuestro corazón regrese a ti. De algún modo, Señor, tócanos a nosotros y toca a nuestros familiares que no te conocen, Señor, que regresen aquellos que están apartados de tus caminos y aquellos que no han tenido un encuentro personal contigo, pues que lo tengan. Señor, perdona nuestros pecados y acompáñanos en este día. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y como siempre te digo, sigue adelante y no te rindas.